Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Antilef y te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de La Última Banca, un podcast de contingencia nacional e internacional desde el punto de vista de un ciudadano cristiano y pentecostal. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está Daniel? ¿Cómo está Antilef? ¿Cómo está Luchito? Hola Hans, ¿todo bien por acá? Con mucha lluvia, pero bien. Buenas, estamos bien por acá, por Santiago con frío, pero está bien. Hola, por acá todo bien, tiempo sin venir, pero ya volvemos, así que a darle. A darle, a darle. Y hablando, haciendo un nexo también con el programa anterior, donde revisamos el tema de la orientación sexual, para esta ocasión queremos seguir revisando un artículo que está, digamos, referenciado en el episodio anterior. Y una de las cosas que nosotros queríamos ver o analizar, que estaba presente en este artículo, que es la segunda parte de todo esto, es la sexualidad, los resultados de la salud mental de la comunidad LGTBI en relación a la población general y el estrés social. Entonces, para eso vamos a entrar a revisar este artículo parte por parte. Y una de las preocupaciones que tenían los autores a la hora de abordar este tema, que nosotros sabemos que es un tema delicado, es obtener, ojalá, resultados precisos y que sean reproducibles a través de la investigación, que sea científica naturalmente. Y la idea es que las personas puedan informarse a través de este artículo. Este artículo está enfocado no solamente para la comunidad, digamos, científica especializada en la materia, sino que también para las personas que tienen curiosidad y quieren saber sobre este tipo de situaciones. Para ese tipo de público está enfocado. La idea es que la información no esté encubierta, sino que a disposición de todos. Desde ese punto de vista, no sé si alguno de ustedes quisiera complementar. Bueno, como bien decía Hans, estamos ya en el segundo capítulo de este review, que fue publicado el 2016, teniendo un poco de polémica, pero bastante informativo, y creo que es un review digno de revisar, como lo estamos haciendo, y que ojalá el público general tenga acceso a él. Estuvo disponible varios años, no sé si sigue disponible en la página original, oficial, en la revista de New Atlantic, creo que se llama. Pero la idea original del review fue de divulgación. Como decía Hans, ellos quieren que las investigaciones que se hacen en esta área sean hechas con resultados precisos y reproducibles, porque entienden que esta área tan sensible como es la sexualidad humana puede influir en el debate público, en los debates políticos y culturales, e incluso en la promulgación de leyes. Por eso ellos abogan por la absoluta precisión de lo que sí ha sido demostrado por la ciencia y lo que no. Daba un ejemplo la semana pasada con el tema del Born That Way, el nacido así. Eso es algo que generalmente se dice entre el grueso de la población, que eso es algo muy probado por la ciencia, y decíamos la semana pasada que no hay datos concluyentes en absoluto en ese ámbito. Entonces, eso es una de las intenciones que ellos tienen. Y la otra es que ellos dicen, y aquí yo me siento identificado como papá también, dice, en este informe hemos intentado presentar un complejo corpus de estudio de forma que fuera inteligible para un amplio público de lectores, tanto expertos como profanos en la materia. Todos, científicos, médicos, padres, ahí estoy yo, profesores, legisladores y activistas, merecemos tener acceso a una información precisa sobre la orientación sexual y la identidad de género. Esa es la motivación detrás del estudio. Ese es como el espíritu que lo guía. Han habido ciertas críticas de que esto fue hecho por un think tank cristiano, pero bueno, quizás en otro capítulo nos vamos a hacer cargo un poco de esa crítica. Ahora nos vamos a centrar en el estudio del capítulo 2, como la semana pasada vimos el primer capítulo. Y entonces yo creo que con esta introducción ya podemos pasar a analizar. No sé si alguien quiere tomar la palabra o nos introducimos directamente al capítulo. Yo creo que Daniel Antilef puede comenzar viendo de qué se trata. Sí, bueno, habiéndose dicho ya o hecho la introducción, este capítulo busca dar respuesta y estudiar también en gran medida las poblaciones, las subpoblaciones no heterosexuales, homosexuales, digámoslo así, o heterosexuales y transgénero, y por qué estas presentan, no digamos altas tasas, pero sí tasas mayores comparadas con los heterosexuales en temas de salud mental, como es la ansiedad, depresión, suicidio y también otros problemas sociales.
y de conducta, como uso de sustancias, toxicomanía, violencia de la pareja. Ahí, leyendo parte de la introducción de este capítulo, dice que la justificación predominante en la lectura científica es el modelo de estrés social, que postula con factores de índole social que desencadenan estrés, como la estigmatización y la discriminación, cuando se aplican a los miembros de estas subpoblaciones, son los responsables de las disparidades en los indicadores de salud mental. Los estudios muestran que, si bien es cierto, los factores de estrés social contribuyen a un riesgo superior de problemas relacionados con la salud mental entre estos grupos, probablemente no explican por completo estas disparidades. Y así vamos a ir revisando datos que se desprenden de este review que demuestran esas diferencias entre grupos lesbianas, gay, homosexual, no heterosexual, entre jóvenes, adultos, para ver cuál es la diferencia entre las tasas de suicidio, tasas de depresión, tasas de adicciones, y así vamos a ir siguiendo con este estudio. Solamente para complementar lo que estaba diciendo Antilef, y para mostrarles la estructura del artículo, antes de ir a desmenuzarlo, este artículo presenta básicamente dos partes para lograr su objetivo. El primero es de establecer las asociaciones entre la identidad sexual y los desórdenes psiquiátricos, así ellos mismos lo presentan. Y en una segunda parte, ya digamos finalizando el artículo, es explorar las razones del elevado riesgo de los resultados que se van a ver, digamos, o que se han publicado en este estudio y que otros investigadores han contribuido, introduciendo el modelo de estrés social como posible factor. Y ahí está lo que mencionaba Antilef anteriormente, porque de repente se presenta el estrés social como el factor más relevante dentro de la explicación para estos eventos publicados de deterioro de la salud mental de la población, digamos, no heterosexual en relación a la población general. Eso quería yo complementar. Era algo parecido a lo que iba a decir. Iba a comentar una visión general de la estructura del capítulo 2. Se separa por 4 secciones principales, que son la relación entre sexualidad y la salud mental, que va a ser la primera que vamos a empezar a analizar, la sexualidad y el suicidio, la tercera, la sexualidad y la violencia en la pareja íntima, y la última sección, que era lo que comentaba Hans, se evalúa la hipótesis sobre los indicadores de problemas de salud mental y el modelo del estrés social. Eso es como las 4 secciones principales del capítulo 2. Con esto ya presentado, yo creo que podríamos pasar a la primera sección, que es sexualidad y salud mental. No sé quién quiere comenzar. Sí, mira, desde mi punto de vista, ellos empiezan a trabajar bajo una base, digamos, y la presentan inicialmente en el primer párrafo donde abordan el tema, que es un metaanálisis que se hizo el año 2008 por un psiquiatra, el profesor Michael King. Y básicamente la base que ellos utilizan para empezar a desmenuzar este tema es que, y lo dice textualmente, gays, lesbianas y bisexuales enfrentan un alto riesgo de suicidio, desórdenes mentales y uso y dependencia de diferentes sustancias más que la población heterosexual. Así empieza el desmenuce, digamos, de la parte de esta situación. Y esta preocupación, entonces, empiezan a mostrar diferentes o diversos estudios que apuntan a lo mismo, a lo que ya se presentó, lo que ya anteriormente ya les mencioné. Esa es la base de la idea. Para ir rápido, otro estudio que presentan del 2010 de una profesora de enfermería de Illinois University, Wendy Wostick, que se centró en los datos obtenidos entre el 2004 y el 2005 por el National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. A partir de cerca de 35.000 entrevistas, presentan como conclusiones generales, primero, que las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales o inseguras manifestaban mayores frecuencias de trastornos constantes en el estado de ánimo que las que se definían como heterosexuales. La prevalencia era de un 44% en las lesbianas, un 58.7% en las bisexuales, comparado con el 30% de las heterosexuales. Y un porcentaje parecido también se veía en los grupos de hombres. Los que se declaraban gays tenían más del doble de prevalencia de los trastornos permanentes del estado de ánimo a lo largo de la vida, un 42% versus un 19% en los heterosexuales.
y duplicaban ampliamente los problemas de ansiedad durante la vida también, 41% versus el 18% de los heterosexuales. Mientras los que se identificaban como bisexuales tenían una prevalencia ligeramente inferior a los homosexuales, pero seguía siendo mayor a los heterosexuales, que era 36.9 en el caso de problemas del estado de ánimo y 38.7 en el caso de los problemas de ansiedad. Ese sería el estudio 2, o el segundo estudio que destacamos. Quiero hacer un paréntesis. Obviamente esto es un extracto de la sección. La sección es mucho más profunda, tiene otros estudios, y cada estudio viene con sus datos y también viene con sus limitaciones. Esto es importante que lo entiendan. Esto no son conclusiones así de llegar y reproducir, sino que ojalá entenderla en su contexto, entender cuáles son las limitaciones metodológicas del estudio, porque creo yo que los autores fueron bien cuidadosos en eso. Te presentan el dato, te presentan el estudio y te presentan las limitaciones metodológicas de este estudio particular son estas. Lo hacen siempre. Así que nosotros solamente hacemos un resumen. Bueno, estuve tratando de leer dentro de todo porque el capítulo pasado no estuve ver, no pude estar, pero el análisis o los estudios que están presentando ellos en este review, los análisis son totalmente neutrales. De partida el muestreo, por lo que estuve viendo, fue mucho mayor en parejas o en personas heterosexuales. O sea, el muestreo no buscaba, o el estudio no busca persuadir o convencer a la gente de que las personas con una identidad de género diferente a su género biológico tienen problemas, sino que por el contrario, como que busca aclarar datos solamente reales. Son datos duros, son datos cerrados, no es como que esté sujeto a interpretación que puede ser o que no, y en base a esos datos ellos generan una hipótesis. No es que el artículo en sí nos venga a convencer de una realidad que no es. O sea, hoy día claramente la sociedad ha ido cambiando, pero estos datos, el muestreo son de varios años. O sea, no es solamente algo que está dando ahora. O sea, siempre han habido personas homosexuales entre nosotros y siempre han tenido este tipo de problemas. Y esto no excluye a las personas heterosexuales que también tengamos problemas de angustia, depresiones, sino que simplemente también por un tema de autopercepción lo lleva también, por lo que estuve leyendo en el artículo, a tener problemas de ansiedad. depresión, ese tipo de problemas por un factor inicial de no percibirse a sí mismo como se sienten. O sea, es por lo que trato de desprender del análisis que hacen. Ahora, el capítulo en sí, o los estudios que nos están presentando ellos, son la parte 3 que tenemos, que dice en el 2006 también, se hizo un estudio de Tedros Upsandorf que dice que declararon que un mayor número de problemas agudos de salud mental o una peor salud mental general presentan los hombres bisexuales, lesbianas y gays versus los heterosexuales. No obstante, los resultados de salud física eran heterogéneos. También en 2011 presentan otro estudio en los que nos van tratando a nosotros no solamente de meter en una idea, sino que nos están presentando hechos puntuales y datos duros. O sea, el análisis que ellos hacen en este review, veces los estudios que están presentando, no es un análisis que se haya hecho con una intención de fondo. Yo los veo más como un análisis neutral y que más que nada son con el fin informativo. Todos los datos que ellos nos entregan son para alertar a la sociedad o que la gente genere una visión o una interrogante diferente a lo que hoy día el mundo está presentando en sí. Porque hoy día partíamos nosotros diciendo que hoy día hay toda una ola de nuevas leyes y cosas que están tratando de obligar a tener cierto tipo de aceptación a cierto grupo. Y eso más que nada es lo que quería comentar con respecto a este capítulo. Antes de pasar a la sección siguiente, que es la relación de la sexualidad y los índices de suicidio, la sexualidad y suicidio, bueno, lo que comentaba Vidal acá, obviamente cada estudio en sus limitaciones metodológicas presenta eso, de qué forma lo analiza, qué conceptos están tomando para definir la orientación sexual de alguien. La semana pasada hablábamos que habían 4 áreas, que eran la autoidentificación, la conducta, la atracción y también la fantasía, que eran como las 4. Entonces, cada estudio cada revisión de estudio durante el capítulo va a procurar especificar eso. Estas fueron las metodologías que se utilizaron. Ahora, solamente te quiero hacer una corrección, Vidal, con todo respeto, porque sé lo delicado que es la gente con este tema. Vidal mencionó el tema de la identidad de género y estamos viendo ahora orientación sexual. La gente es muy picky con estas cosas. La semana que viene vamos a ver el tema de identidad de género. Así que quiero aclarar que estamos viendo esta semana orientación sexual, igual que la semana anterior. La semana siguiente vamos a ver identidad de género. Antilef, para que pasemos a la sección que viene. Sí, la siguiente sección, ya vimos los 4 estudios de la sección previa,
la siguiente es sexualidad y suicidio. Y existe una asociación entre orientación sexual y suicidio, y tenemos también un respaldo científico para decir esto, pues el estudio, el review lo demuestra. Y en realidad es necesario ponerle atención a este punto, ya que la mayoría, o entre todos los riesgos de salud mental, el riesgo de suicidio es el que más prevalece o el más preocupante en esta parte, porque las pruebas lo demuestran y son sólidas y persistentes, y en parte que el suicidio también no afecta solamente a la persona, sino que afecta al entorno de la persona. No solamente a su familia, también a una comunidad, y de esto se desprenden un montón de políticas también, temas de bienestar en las comunidades. Por lo tanto, la relación entre sexualidad y suicidio, vamos a verla en los estudios que hay. Yo voy a leer estudio 1, estudio 2. Yo creo que voy a leer los dos estudios en realidad. No es tanto. El primer estudio es de una socióloga experta en suicidio, su nombre es Anne Haas, que en 2011 publicaron un amplio artículo de revisión a partir de los resultados de la conferencia del 2007 auspiciada por la Gay and Lesbian Medical Association and American Foundation for Suicide Prevention en Suicide Prevention Research Center. Largo el nombre. Pero ella y sus colegas comprobaron que los datos disponibles corroboraban suficientemente el vínculo entre la orientación homosexual o bisexual y los intentos de suicidio. Los autores indicaban que los estudios poblacionales entre adolescentes de Estados Unidos llevados a cabo desde 1990 en adelante apuntaban que los intentos de suicidio eran entre 2 y 7 veces más probables en estudiantes de secundaria que se identificaban como LGB, dígase lesbianas, gay y bisexual, siendo la orientación sexual un factor de predicción más poderoso en los hombres que en las mujeres. Asimismo, también se revisaron otros datos de Nueva Zelanda, donde se señalaban que los individuos LGB tenían 6 veces más probabilidades de haber intentado suicidarse. También se citan estudios de salud en hombres estadounidenses y en hombres y mujeres neerlandeses que mostraban una relación entre conducta homosexual y mayor riesgo de intento de suicidio. No sé si alguien quiere tomar el estudio 2. Es el estudio 1 que demuestra claramente lo que ya veníamos diciendo. El estudio 2 es de un psicólogo clínico austriaco, Martin Plodder, perdón si lo pronuncio mal, y algunos colegas presentaron una revisión crítica de los estudios existentes sobre riesgo de suicidio y orientación sexual. Esta revisión rechaza diversas hipótesis que fueron elaboradas para justificar el mayor riesgo de suicidio entre los no heterosexuales, incluyendo los sesgos de la autoevaluación y la imposibilidad de cuantificar con precisión los intentos de suicidio. Esta revisión defiende que las mejoras metodológicas en los estudios desde 1997 han proporcionado grupos de control, que son como para hacer un contraste, y eso lleva a hacer una mejor representatividad de las muestras que se van a ser estudiadas, y da una mayor claridad a la hora de definir el intento de suicidio y orientación homosexual. Las conclusiones de este estudio son que entre los pacientes psiquiátricos, las poblaciones de homosexuales y bisexuales están sobrerepresentadas en lo que se refiere a intentos de suicidio, y que la orientación sexual es uno de los factores más determinantes a la hora de predecir el suicidio. Y de esto los autores señalan que una comparación sumamente exhaustiva de estudios internacionales, tanto publicados como inéditos, sobre el vínculo entre intentos de suicidio y orientación sexual, usando diferentes metodologías, ha arrojado resultados muy uniformes. Casi en todos los estudios se observó una mayor incidencia de intentos de suicidio declarados entre las minorías sexuales. Yo creo que de todas las secciones, esta es como la más preocupante, ya es la que más le ponen atención, y cuando evaluamos al final la hipótesis del estrés social, yo creo que lo hacen principalmente por esta relación entre suicidio y orientación sexual. Dos cosas interesantes de los estudios que menciona Daniel es que el primero tiene unos porcentajes similares o unas relaciones similares en diferentes poblaciones. Mencionó Estados Unidos, Nueva Zelanda, y también parece hombres y mujeres de Holanda. Entonces, como es interesante que haya esa persistencia en diferentes contextos.
Y el segundo estudio que menciona también, que tiene conclusiones bien contundentes, que da a entender que la relación es muy evidente, es que también ese estudio defiende esta relación, dice que la metodología ha mejorado desde el 97 para adelante, por lo cual las conclusiones a las que están llegando, la conclusión obvia es que hay relación entre orientación sexual y suicidio, tiene un grado de confiabilidad respetable. Entonces, esas dos cosas quería yo comentar de los dos estudios que mencionó Antilef. Te doy paso ahora, Hans. Sí, yo solamente quería complementar la información que ya hemos revisado con lo que yo les mencionaba inicialmente sobre el dato preocupante base de un estudio que ellos empiezan ahí a formular la relación entre la orientación sexual y los intentos de suicidio. Por ejemplo, si ustedes, ya Antilef creo que mencionó algunos datos interesantes sobre eso, pero para que ustedes se hagan una idea, más o menos en promedio, una persona con una orientación sexual, digamos, no heterosexual, puede aumentar su probabilidad de experimentar intentos de suicidio más de 2 veces que la población general. Entonces, para que ustedes vean cómo esta situación impacta, digamos, en la calidad de vida y la salud mental de las personas. Es solamente hacer ese énfasis que es la preocupación constante que tienen los autores en el artículo. Sigamos avanzando con la otra sección, ¿les parece? El siguiente capítulo habla sobre la sexualidad y la violencia en pareja íntima. Y plantea este estudio, dice que diversos estudios han analizado las diferencias de frecuencias de violencia de las parejas íntimas del mismo sexo y en las parejas de sexos opuestos. Además de la violencia física y sexual, algunos estudios también analizan, en particular, uno de los componentes de la violencia pareja íntima, es decir, la violencia psicológica que conlleva ataques verbales, amenazas y otras formas similares de abuso. El grueso de estos estudios apunta a que la frecuencia de la violencia de las parejas íntimas es considerablemente superior en parejas del mismo sexo. Plantean también unos estudios diferentes. Dice, el primer estudio, una psicóloga inglesa, Sabrina Nowicki y Erika Bowen, llevaron a cabo un estudio en el 2012, una revisión de 54 estudios sobre la prevalencia y la correlación entre ser víctima de violencia en la pareja íntima entre hombres gay y heterosexuales. Los estudios mostraron una frecuencia de sufrir violencia pareja en gay entre el 15 y el 51%, y en la revisión indicaba que en comparación a los heterosexuales, al parecer los gays sufren una mayor violencia de pareja íntima de tipo sexual y global, ligeramente menos violencia física y niveles similares de violencia psicológica. Eso se analiza en el primer estudio. Otro estudio también plantea, también otras psicólogas, Catherine Finneran y Rob Stephenson, del Emory University, llevado a cabo el año 2012 también, una revisión sistemática de 28 estudios sobre violencia en pareja íntima. En los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, todos los estudios de la revisión ofrecían unas tasas de violencia similares o superiores a las de todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual. Los autores concluyeron que las nuevas pruebas que aquí se analizaban demostraban que la violencia en pareja íntima, ya sea psicológica, física o sexual, tiene tasas alarmantes en las relaciones entre hombres del mismo sexo. Una cosa interesante de lo que acaba de leer Vidal es que el tema de violencia de pareja es algo que se escucha mucho en la sociedad, es un comentario personal, pero muy rara vez se aborda el tema de la violencia de pareja en parejas pertenecientes a la comunidad LGBT, por ejemplo, parejas de gays, de lesbianas. Muy poca atención se le da con la excesiva atención que se habla de la violencia intrafamiliar o en algunas partes hablan directamente de la violencia machista. Pero lo que me llama la atención es que algunos de estos grupos, especialmente, por ejemplo, las parejas hombre-hombres, tienen un nivel de violencia alarmantemente superior. Y creo que ninguna ley, por decirlo así, la ampara, les pone un paraguas de protección, como si hacen con la mujer, que me parece correcto. Pero este porcentaje superior en algunas parejas homosexuales creo que debiese ser un dato a considerar, especialmente por las comunidades que sufren este tipo de violencia y que de cierta manera, al no considerar estos datos, pasan a ser invisibilizados. Eso, pasamos a la siguiente sección. Esta siguiente parte habla acerca del estrés social y habla acerca de la mayor prevalencia de problemas de salud mental entre las subpoblaciones LGBT y que es motivo de preocupación que los responsables de las políticas de salud y facultativos deberían esforzarse por reducir esos riesgos, para saber qué medidas contribuirían a aliviar los problemas o comprender mejor cuáles son sus causas. El estudio indica que a pesar de las limitaciones para comprender
científicamente por qué las subpoblaciones no heterosexuales son más susceptibles de tener una peor salud mental, gran parte de los esfuerzos públicos para aliviar ese problema gira en torno a una hipótesis concreta, y esta hipótesis se llama el modelo de estrés social, y este modelo postula que la discriminación, estigmatización y otros factores de estrés contribuyen a esos malos indicadores en las minorías sexuales. ¿Y qué es lo que postula este modelo de estrés social? Postula que las minorías sexuales afrontan problemas sociales diferenciados como la estigmatización, la discriminación abierta, el acoso, y a menudo se debate por conciliar conducta e identidad sexual con la norma de la familia o la comunidad. Además, también se enfrentan a dificultades similares a las de otras minorías que luchan por salir de la marginalización o el conflicto en la sociedad a través de vías que pueden tener un impacto adverso en su salud. Varios investigadores clasifican estos diversos desafíos bajo el concepto de estrés social y creen que esta es quien contribuye a las frecuencias generalmente superiores de los problemas de salud mental en las subpoblaciones LGBT. Hay una hipótesis sobre los indicadores de problemas de salud y el modelo de estrés social que lo voy a dejar para que lo continúen. Los posibles elementos que tiene el modelo de estrés social o las variables que considera, hay básicamente tres que se consideran y que el capítulo por lo menos las menciona, ahonda un poco en ellas, menciona algunos estudios que tratan de confirmar estas variables que de cierta manera contribuyen al estrés social de la comunidad LGBT. La primera es, voy a ir un poco rápido para ir directamente a las conclusiones. La primera es la discriminación y la manifestación de prejuicios. La segunda es el tema de la estigmatización y la última es la ocultación. Esas serían las tres variables que aborda el modelo del estrés social. La primera, la discriminación y manifestación de prejuicios, dice los estudios de sus poblaciones LGBT han indicado que estos colectivos tienden a sufrir este tipo de prejuicios con más frecuencia que la población general. Eso es como la información que dan algunos estudios que han tratado este tema. Por ejemplo, uno de los estudios que se cita, la evidencia disponible indica que actos relacionados con este tipo de prejuicios contribuyen a problemas de salud mental. Un estudio que es de 1999, un poquito 20 años atrás, del profesor Gregory Herrick, estudió a cerca de 2.300 individuos de la comunidad lésbica, gay y bisexual, y se observó que los gays y lesbianas que se identificaban como tales y que habían sufrido un delito de intolerancia, que entra dentro de lo que es discriminación y manifestación de prejuicios, declaraban unos niveles notablemente superiores de síntomas depresivos y de estrés traumático y de ansiedad comparados con los mismos gays y lesbianas que no habían sufrido este tipo de discriminaciones. Asimismo, el estudio indica que las lesbianas y los gays víctimas de delitos de intolerancia tenían una mayor probabilidad de presentar sentimientos de vulnerabilidad y una menor sensación de autocontrol. Eso es como una pincelada de lo que aborda esta variable de la discriminación y manifestación de prejuicios. Otra variable que se engloba dentro de este modelo de estrés social es la estigmatización, donde diversos estudios apuntan a que la estigmatización, de cierta manera, aporta a que hayan problemas de salud mental que sean sostenibles en el tiempo. Ahora, en esta sección hay como un contraste, porque hay estudios que dicen que si bien la estigmatización puede ser un factor, no explica la totalidad, solamente explica una parte de la persistencia en ciertas enfermedades que se podrían considerar de salud mental. De hecho, hay algunos estudios que señalan que el efecto de la estigmatización los consideran menores y de carácter transitorio. Hay unos estudios que dicen que son permanentes los efectos de la estigmatización, otros dicen que en realidad los efectos son transitorios y son menores. Por ejemplo, uno de los que va en esa dirección es un sociólogo llamado Vanderbilt y Walter Gove, creo que son dos. Y ellos defendían que en la gran mayoría de los casos, la estigmatización parece transitoria y no supone un problema grave. Ahora, lo que es un poco problemático con el tema de la estigmatización, dice, es imposible demostrar en los estudios que la estigmatización provoca una mala salud mental y que no sea, por ejemplo, la salud mental la que lleva a los individuos a declarar mayores niveles de estigmatización. Esta parte es como te plantean el clásico problema del huevo o la gallina. Es la estigmatización lo que está produciendo en estos individuos el problema de salud mental, o es la salud mental de ellos ya deteriorada las que los hace percibir mayor estigmatización de parte del resto de la sociedad. Y por lo tanto ellos, para
desenredar este cordón, dicen, quizás hay que considerar un tercer factor que engloba estos otros dos. Un tercer factor que explique la relación entre estigmatización y problemas de salud mental. Y la última variable, ya hablamos de la discriminación, de la estigmatización, la última variable que considera el modelo del estrés social es el tema de la ocultación. Ocultación es básicamente no revelar su orientación sexual en un contexto laboral o en un contexto familiar para evitar el prejuicio y para evitar el acoso, la estigmatización o la discriminación, los otros factores que habíamos mencionado antes. Y que esa ocultación contribuiría a una peor salud mental, contribuiría de forma negativa en la salud mental de los individuos. Lo interesante en cuanto a esta tercera variable, dice también los autores del review, dice, a causa de la evolución relativamente rápida hacia una mayor aceptación social del matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo, y de las relaciones del mismo sexo en las últimas décadas, es posible que algunos de los estudios sobre los efectos psicológicos de la ocultación se define este fenómeno de ocultar la orientación sexual, y la revelación de la condición sexual hayan quedado obsoletos, ya que en general es posible que ahora haya menos presión para que las que se identifican como lesbianas, gays o bisexuales oculten su identidad. O sea, de las tres variables que se consideran en el modelo de estrés social, dicen los autores que posiblemente la variable de la ocultación o los estudios que la explican puede que ya estén obsoletos en algunos contextos culturales. Y eso sería lo que es la presentación del modelo. Hay una sección ahora que pone el modelo a prueba, no sé si la vamos a analizar o derechamente vamos a pasar a las conclusiones, pero le doy paso a Hans. Sí, para ir avanzando, tal vez deberíamos ir considerando las conclusiones, y dentro de las conclusiones se da el tema del modelo sometido a prueba, que básicamente era la otra sección que venía. Dentro de las conclusiones, bueno, lo primero que nosotros podemos leer en este artículo es que el modelo de estrés social explica algunos de los indicadores de peor salud mental en las minorías sexuales. No lo explica todo, eso es algo que también nosotros al inicio del programa hacíamos énfasis. La evidencia apoya digamos, los estudios que hay hasta el momento indican que esta evidencia es limitada, inconsistente y completa, así lo definen los autores. Por lo tanto, hay que seguir estudiando para ver si es que el modelo de estrés social responde o no, o tiene una incidencia real, directa, en el deterioro de la salud mental de esta población. También ellos indican que hay algunos conceptos centrales del modelo, como ya lo mencionaba Daniel, que no se pueden, digamos, analizar de forma sencilla y directa, y por lo tanto los indicadores de peor salud mental o de empobrecimiento de la salud mental tal vez tengan que ver o pueden ser mitigados en cierto grado reduciendo los factores, que esa es otra de las ideas que ellos presentan en el artículo. Sin embargo, desde la fecha en que fue publicado hasta ahora, la verdad que estas barreras, o por lo menos esta presión social, ha ido disminuyendo en algunos países, por lo tanto deberíamos tener una población, digamos, sin este deterioro tan marcado que preocupa a los autores del artículo. Y eso hay que medirlo. Y creo que esa es una de las cosas que también los autores apuntan a, que hay que seguir trabajando en el área para definir si es que efectivamente existe una presión o el modelo se aplica para explicar la situación compleja del deterioro de la salud mental de estas personas. También hay otros factores, que es el tema de la violencia, que es padecido por abusos sexuales en la población LGTB, que ya analizamos en la primera parte, pueden explicar tal vez este deterioro de la salud mental. Eso también lo deja como una tarea a considerar, analizar con estudios a futuro. ¿Algo más que quisieran comentar complementar antes de ya ir a los comentarios sobre el estudio? Quiero leer la última parte de las conclusiones, que creo yo que nos va a abrir el paso a la discusión de lo que ha sido el estudio. Las conclusiones un poco abren la puerta a que los investigadores se abran a una hipótesis complementaria al modelo de estrés social, cuando el modelo de estrés social no dé una explicación consistente de todas las variables que hemos estado analizando, que las poblaciones pertenecientes a los grupos LGBT presentan todos estos problemas, unos porcentajes mayores de problemas de salud mental y una mayor incidencia en los intentos de suicidio o en los mismos suicidios. Ellos se abren a que, para poder explicar esta información, se abran a hipótesis como
como la posible relación que existe entre la orientación sexual y los abusos sexuales que hablábamos la semana pasada. Dice, merece la pena dedicar estudios al modelo de estrés social, pero si los facultativos y los responsables, esto es lo que dicen ellos, los autores, pero si los facultativos y los responsables de las políticas de salud quieren abordar adecuadamente los retos de salud mental de la comunidad LGBT, no debería presuponerse que este modelo, el modelo de estrés social, pueda darnos una explicación completa de las causas dispares de salud mental. Eso creo yo que es relevante y creo yo que ellos están empujando un poco la discusión hacia esa dirección. Aquí estamos tratando con un tema alarmante. Estoy tratando de interpretarlo a ellos. Estamos tratando con un tema alarmante. De hecho, lo dicen al principio del review, con unos datos muy preocupantes y especialmente el dato de la relación entre orientación sexual y suicidio, que parece ser una relación tan bien establecida. Entonces tenemos que tomar esto seriamente. No podemos simplemente poner toda nuestra explicación en el modelo de estrés social. No, lo que pasa es que estas comunidades están estigmatizadas, están discriminadas y tienen que ocultar su orientación sexual, que eran los 3 factores que mencionaba anteriormente. Por lo tanto, ellos por esa razón se explican los suicidios y el problema de salud mental. Ellos dicen, pero ¿es realmente así? ¿O tenemos que considerar otros factores? Si hay una posible relación entre orientación sexual y abusos en la infancia, ¿por qué no considerar eso? ¿Será esa la posible causa de estos problemas? Y aquí dejo la pregunta abierta y ya podemos entrar a comentar. Porque cuando los factores del estrés social, por ejemplo, en una sociedad bastante más abierta al estilo de vida de las comunidades LGBT, y cuando esos factores de estigmatización, o voy a preguntar, mejor lo planteo en condicional, si todo lo que se considera estigmatización, discriminación y ocultación, que yo creo que a esta altura la ocultación en sociedades como la donde estoy viviendo ahora, creo que es casi obsoleto, pero si esos factores se remueven y los problemas de salud persisten y siguen los indicadores de salud mental de esta minoría siendo alarmantemente superiores al resto de la población, si siguen los intentos de suicidio y los suicidios efectivos de esta población siendo alarmantemente superior al resto de la población, ¿van a desechar en ese momento el tema del estrés social o se van a seguir aferrando a eso? Porque eso es lo que a mí me preocupa, que por alguna presión social, política o ideológica se estén aferrando a una hipótesis que para algunos activistas y para algunos lobbies puede ser de mucha utilidad y se puede utilizar como arma política. Y si nos abrazamos a la idea única del estrés social, podemos hacer muchas cosas en la sociedad, hacer cambios en la sociedad y hacer avanzar una agenda. Pero te va a servir para tus propósitos políticos, pero la comunidad, si es que esa no es la causa, eso quiero ponerlo claro, si es que esa no es la causa única, la comunidad va a seguir sufriendo todos estos indicadores alarmantes, ¿me entiendes? Entonces, por eso creo que es necesario, llegado el momento, que se abran a otras posibilidades, a hipótesis complementarias, para que el fin sea la salud de esa población. El fin sea no un fin político, no un fin ideológico, sino que una preocupación real por la salud de esa población. Con eso termino mi participación. Mira, yo, con respecto al estrés social, ya es un comentario personal, si bien podemos ver que en el pasado ya hartos años atrás, las comunidades homosexuales fueron bien reprimidas y era tal vez muy mal visto ser homosexual, de a poco se ha ido poniendo de moda. Y como tú lo decías, se han promulgado leyes a favor de estas comunidades, producto tal vez de esta teoría, esta idea del estrés social. Pero yo lo quiero llevar un poco a la infancia nuestra, a la vida nuestra. Nosotros igual venimos de una comunidad diferente. Al ser pentecostales o al ser hijos de una familia cristiana, yo me acuerdo que era súper distinto al resto de mis compañeros. Porque, para empezar, no decía garabatos porque decir garabatos es contrario a lo que la Biblia dice. No podía ir a carretes porque los carretes son contrarios a lo que la Biblia dice. Y no podía decir un sinfín de cosas porque en la base familiar estaba, tus padres te criaron en esa forma. Por lo tanto, sufríamos un estrés social. El caso de mi padre, en el trabajo, muchas veces él fue criticado porque no tomaba, criticado porque no salía de farra con los compañeros de la pega. También se le hacían bullying, obviamente, por ser canuto. Y yo nunca lo vi a él angustiado por ese tema, porque
el sufrimiento y el padecer por la causa del Evangelio, en este caso, se toma como un acto, una bendición, una bienaventurado. Y ninguno de los cristianos que sufrieron persecución en muchos momentos, que también fueron minorías y grandes minorías, y los quemaron, los mataron, los persiguieron, ninguno fue, o la gran mayoría de ellos no fue y se quitó la vida para arrancar de esa situación, más bien ellos la enfrentaban. Por ese lado quiero también como hacer un paralelo de que no son las únicas minorías que sufrieron en algún momento por no ser igual a la población. Creo yo que nosotros también en algún momento, los cristianos, los evangélicos, sufrieron harto en Chile, no solamente en Chile, obviamente hay casos 1000 veces más atroces de los sufrimientos que pasaron los cristianos, persecuciones por no ser igual a la sociedad. Sería interesante, disculpa Hans, sería interesante a propósito de lo que hablas, hacer una comparativa entre otras minorías que también sufren o sufrieron este tipo de estigmatizaciones. No sé, digamos, los afroamericanos en los 60 o anterior, los judíos en el periodo de la Alemania nazi. O sea, si estos grupos tenían unas tasas, no sé si existen estudios en realidad, pero tenían unas tasas de salud mental y de suicidio y de abuso. Se nos olvidó mencionar que también se menciona mucho el tema toxicológico, de abuso de drogas, de alcohol. También está presente en los grupos con problemas de salud mental. Ignoro completamente si existe ese paralelo, en realidad, pero sería interesante también considerar. Cuando hago mi análisis, la verdad lo que veo es que de repente se pasó en algún momento y por eso yo creo que rescatar este tipo de artículos es interesante para poder comentarlo. Se pasa definir al problema a lo que se llama el solution mode, o sea, es a buscar la solución. Y los mismos autores entregan en diferentes párrafos la idea de que el problema aún no está bien definido, por lo tanto, para poder lograr encontrar soluciones para, digamos, este grupo de personas es muy difícil. Es muy difícil porque no está todavía definido el problema. Entonces, una vez que se pueda estudiar el problema con mayor profundidad, ahí recién, y después de muchos estudios y de muchas aristas, como decía Daniel Díaz en un momento en este episodio, que los estudios que se han presentado todos tienen limitaciones. Y esas limitaciones hacen que naturalmente a la hora de aplicarlos, digamos, como al modelo de estrés social, no funcionen bien, hay que buscar estas hipótesis secundarias. Entonces, si estudiamos mejor el problema, si tenemos más estudios que involucren más factores, más aristas, si podemos definir recién ahí el problema y algunos pasos a seguir, ahí vamos a poder llegar a definir también una solución. ¿Qué quiero decir con esto? Que al no existir, digamos, estudios más completos, llegó y se dio por sentado que el estrés social era el factor preponderante a la hora del deterioro de la salud mental de la población no heterosexual. Y se dio por sentado y hoy en día hay mucha presión también para que esto se dé por sentado y no seguir profundizando aún más en los temas. Y esto también es una situación de salud, no solamente un tema que uno lo puede interpretar de forma religiosa, sino que estamos hablando de un grupo de personas que sufre de abuso de drogas, que sufre de violencia, que sufre el deseo de atentar contra su vida. Y eso es lo que hay que corregir. Ahí está el problema. Y la manera de abordar ese problema es a través de tal vez soluciones que todavía no se han explorado porque no se conoce bien la raíz, de dónde sale y cómo poder también mejorar estos aspectos. Luchito. Bueno, al menos las conclusiones que se sacan de este review, más o menos siguen la misma línea. El artículo es bastante bueno, te hace plantearte o replantearte ciertos prejuicios que hoy día están instaurados en la sociedad, como que es así, es como que hoy día se plantea o se subentiende que todos los problemas que tienen estas minorías son porque la sociedad en sí no la acepta como tal, siendo que desde que se planteó este artículo, como dijo nuestro amigo Antilef, hasta el día de hoy la sociedad en sí ha avanzado tremendamente
a un tema de aceptación al punto de que si tú no no aceptas a la comunidad LGBT o ciertos puntos o ciertas otras minorías, tú eres el que está inadaptado. O sea, hoy día los papeles más que nada están inversos en ese sentido. Pero es importante ver cómo este estudio te plantea la idea o te abre la idea a que tú puedas plantear otro tipo de solución o otros puntos de análisis. También sería interesante, concuerdo con Daniel, el tema de ver si existe ese paralelo entre otras minorías, porque no solamente los homosexuales han sido estigmatizados, o sea, hoy día hay muchas comunidades que han sido estigmatizadas, el mismo tema de los árabes en ciertas partes del mundo, las comunidades que son autóctonas de ciertos lugares también han tenido problemas de discriminación. Los mismos cristianos, a lo largo de la historia, creo que así no había un grupo más segregado que el cristianismo en la historia, pero tenemos formas diferentes, por ejemplo, de salir de este tipo de estrés. Pero el artículo en sí me pareció bastante interesante. Me gustaría seguir leyendo más sobre este tipo de planteamientos y plantearle a la audiencia a ver si ellos tienen alguna visión respecto a este tema, si ellos tienen alguna idea o se han planteado ciertas hipótesis con respecto a cuál sería el problema de estos problemas de salud mental que afectan a este tipo de comunidades. Sería mi conclusión. Una cosa que quería comentar, que creo que es importante antes de pasar a hacer las reflexiones finales. Este programa tiene más limitaciones que los estudios que tratamos de comentar por temas de tiempo, por temas de experticia. Ninguno de nosotros es psicólogo o médico. Tenemos diferentes áreas de experticia que no son esas. Entonces, la intención nuestra es como los autores invitan a especialistas y profanos, nosotros seríamos ese grupo de profanos, a ver esta información, a analizarla, que la tengan a mano. Nosotros respondemos a esa invitación y vamos al estudio y lo leemos. Y queremos, haciendo un breve resumen de qué se trata cada capítulo, queremos invitar a la gente que nos escucha a leer y a profundizar. Cada sección, cada estudio hay que tomarlo con pinza, como ya dije al principio, porque tiene limitaciones metodológicas, las conclusiones también tienen que ser tomadas con cautela. Así que todas esas precauciones es importante que las tomen en cuenta. Dicho esto, lo que me preocupa a mí es cuando hay estudios como esto, cuando hay información como esto y se veta del debate público. Eso es lo que a mí me preocupa en demasía. Yo hablo ahora como papá. Tengo dos pequeños que se están formando, que van a ir al colegio, que van a ser expuestos a diferentes ideologías, a diferentes enseñanzas, que incluyen también la enseñanza de la sexualidad. Yo creo que lo más honesto para una nación sería que cuando se enseñe, por ejemplo, algo tan delicado como es la orientación sexual, que se enseñase con toda la neutralidad posible, que se le enseñase a los chicos los pros y los contras de un estilo de vida como este. Porque hoy en día parece que es penado y es completamente atacado de forma inmediata quien tenga siquiera un pero con... Nosotros tenemos peros claramente de orden moral, porque somos cristianos. Eso creo que es importante reconocerlo. Pero hay también preocupaciones del área médica psicológica, que son los datos que hemos estado comentando. Entonces, si estas poblaciones presentan este tipo de riesgos, ¿por qué no decirle a los chicos que se están formando que existen? O sea, tú puedes elegir el estilo de vida que quieras, pero estos son los pros y estos son los contras. Eso es lo que a mí como papá me complica un poco. Creo que la sociedad avanzaría mucho si los debates sociales se dieran con sinceridad. Reconociendo nuestros sesgos, todo el mundo tiene sesgos, todos. El que habla de la neutralidad es aquel del que se debe desconfiar más, porque no hay nadie neutro. Pero desde nuestros sesgos y tolerando, debatir con honestidad. Y creo que en esta área hay una falta de honestidad terrible. Ahora, pasemos a las reflexiones finales. ¿Qué creen ustedes que nosotros como Iglesia de Cristo, cuál es la labor que tenemos nosotros con estas comunidades? Viendo la información que hemos visto, viendo los sufrimientos que tienen, viendo los problemas que tienen, especialmente con el tema del suicidio. Quiero aclarar, no es que cada homosexual se esté intentando matar, pero las proporciones comparadas con el resto de la población son mayores. Estamos hablando de porcentajes más altos. ¿Qué responsabilidad creen ustedes que tendríamos nosotros? Bueno, sí tenemos responsabilidad en el sentido de... Está difícil, está difícil. Sí.
yo también quería decir de que es una preocupación también porque soy padre de familia. Los hijos van a tener que educarse, van a tener que salir a un mundo, salir de la burbuja del hogar. En el hogar uno trata de enseñarlos, darle los valores cristianos que estamos, por consecuencia de nuestra fe, obligados a dárselo a nuestros hijos, porque yo quiero que mi hijo tenga valores cristianos, quiero que crea en Dios. Pero va a salir a un mundo que le va a decir totalmente lo contrario, y por eso también creo que yo que es transparente según lo que dice Díaz, que se muestren los pros y los contras. Si hay un grupo que está sufriendo, las estadísticas en el estudio muestran que el grupo de las minorías sexuales está sufriendo, está sometido a estrés, está sometido a abuso de drogas. Y también quiero tomar un poco la palabra de Gabor Maté, que es un experto en esta área del abuso de las drogas, y habla acerca de que la persona que abusa de las drogas, uno no debiera desecharla, porque una persona que tiene un tremendo sufrimiento, y la única vía de escape que tiene es el abuso de esta sustancia. Entonces, cuando vemos estos indicadores, que estos indicadores no se muestran, que estos indicadores se esconden bajo la alfombra, y que en realidad te muestran un arco iris y te muestran que todo es bonito, porque en realidad lo que veo yo de lo que significa el arco iris es que te están diciendo: esto es maravilloso, es un mundo, te estás descubriendo, tienes todas las oportunidades, sé quién quieras ser. Pero tristemente, ese sé quien quiera ser tú sacas esa apariencia de felicidad y hay un montón de tristeza. Entonces, como cristianos, también nosotros somos responsables, respondiendo a la pregunta de Díaz, de ofrecer, porque nosotros no somos los que ofrecemos el refugio para las personas que quieren buscar alguna escapatoria, sino que Jesús la ofrece. Él ofrece el venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y ser nosotros la fuente también de decir, sí, sin tapujo, sabéis que la comunidad tiene ciertos problemas, todas estas vías de escape que se están buscando para resolver problemas quizás muy, muy dentro del corazón, lo ofrece Jesucristo, es el camino. Yo creo que esa es la respuesta. En realidad, a veces uno se priva de decir estas cosas porque la misma sociedad te está llevando a callar alternativas. La alternativa es decir: descúbrete, sé lo que tú quieras hacer. Pero en realidad, cuando hay todos estos problemas, que los estudios demuestran que sí hay problemas, hay que buscar una solución. Y la solución no es tapar el sol con un dedo. La solución debiera ser una solución integral, que, como tú decías también, Daniel, ataque estos problemas y vea el porqué y ofrezca soluciones integrales. Sí, yo para complementar lo que tú estabas diciendo, Antilef, me gustaría referirme a lo que citaste tú. Tú citaste la Biblia, hiciste alusión a Mateo 11, y venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el llamado de Jesucristo a las personas que padecen sufrimiento. Entonces, desde el punto de vista de las iglesias pentecostales, cuando hablamos de consumo de drogas, cuando hablamos de violencia en la familia, cuando hablamos de suicidio, nosotros de inmediato, y los pentecostales lo presentamos antes del COVID, lo presentábamos en la calle. Si usted tiene alguno de estos problemas, si usted está sufriendo de algo, venga a Jesucristo. Ese era como el llamado que se hacía, los predicadores que estaban, los grupos de predicación en las calles. Ahora, si nosotros sabemos que hay una población, estoy hablando desde el punto de vista de la iglesia, si nosotros sabemos como iglesia que hay una población en sufrimiento, ¿ese llamado también estará disponible para ese grupo de personas? Y yo creo que la respuesta es sí, porque esas personas sí se encuentran estigmatizadas o sienten estigmatización, porque lo dice el mismo estudio, lo apunta. Sí sienten rechazo y tratan a veces de esconder su identidad cuando recién descubren que tienen esas tendencias de orientación sexual que no son las heterosexuales. Empiezan a pensar qué va a decir mi papá, qué va a decir mi mamá, qué van a decir mis amigos. Sí sufren. Sí, ellos sin duda, cualquier persona, no solamente no me voy a decir, cualquier persona
puede escuchar este llamado y acudir si está en ese sufrimiento. No solamente este grupo personal. El capítulo de hoy habla sobre esto, pero también hay gente que, como tú planteas, Antilef, sufre de alcoholismo, sufre de droga. Ese mismo llamado está fresco para que puedan acudir de forma oportuna. Y Jesucristo es la respuesta. Parece como si lo dijéramos de forma superficial, pero no es así, porque sabemos que todas estas situaciones, más allá del tema del estrés social, que lo ven como si fuese una cosa externa, que presiona a las personas o que las oprime, sino que más bien desde el punto de vista de la religión, de nuestra religión, del cristianismo, el problema está dentro del corazón de las personas, que es el pecado. Y Jesucristo es la respuesta para limpiarnos el pecado y tener paz y tener una comunicación directa con Dios. Ese es nuestro llamado, esa sería para mí la reflexión. Si sabemos que cualquier grupo tiene sufrimiento, nosotros somos ese canal, somos ese medio para presentarle a Jesucristo y que Él pueda hacer vida en ellos. Daniel Díaz. Bueno, avisar primero que nuestro amigo Vidal se tuvo que retirar, por si no lo escuchan a participar desde ahora. Lo otro, creo yo que un problema importante que tienen las iglesias es no separar, por ejemplo, a la persona de una agenda o de una ideología. Creo yo que la cosmovisión judeo-cristiana, que es la cosmovisión que tenemos nosotros, claramente está en directa confrontación con muchas agendas que son, y con muchas ideologías que son enemigas de la cruz de Cristo. Y en el caso del lobby LGBT o la ideología LGBT, que en ocasiones es muy beligerante, es muy activa y puede ser hasta cierto punto violenta, creo que el rechazo que en las comunidades cristianas se tiene por la agenda muchas veces se traspasa también a la persona, y creo que eso es un error tremendo, porque como decía Daniel, la invitación para Cristo te cambia la vida, Cristo te puede sacar de aflicción, Cristo te puede sacar de tu deseo de matar o de lo que sea, es como una invitación tan abierta, pero cuando esa invitación le llega a alguien que tiene esta orientación sexual y que está, si seguimos los patrones que nos dio el estudio que acabamos de comentar, y que está, por ejemplo, teniendo problemas de abusos de sustancias, alcohol o drogas, o que está pasando por una depresión, o que está incluso lidiando con el tema del suicidio, cuando llegan a nuestras comunidades, como que es muy poca la ayuda o muy superficial la ayuda que se les da. Bueno, hay casos y casos, pero yo me he topado con casos que son tristes para una comunidad cristiana, que no sean capaces de dar la mano bien dada y un abrazo bien dado a alguien que llega a nuestras comunidades por el historial que trae, y más ofensivo aún, a alguien que ya aceptó a Cristo y está sirviendo al Señor entre nosotros. Eso yo lo vi, de que saludaban a un hermano puntual, que tengo en mente ahora, que lo saludaban con una frialdad que da cuenta como de incredulidad. Dios también puede cambiar la vida de ellos, y el pecado de ellos no es diferente al nuestro. El pecado, más que acciones, una vez dijo un querido amigo, es naturaleza, más que acciones puntuales, más que ser lo que sea, más que ser un adúltero, más que ser un fornicario, ya que estamos hablando de pecados sexuales, o más que vivir en un estilo de vida que no va de acuerdo al diseño, que sería como nosotros evaluamos teológicamente y moralmente el tema de la homosexualidad. Más que eso es una naturaleza, ¿no? De acuerdo a la palabra del Señor, tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que va contra la cruz de Cristo, que es enemiga de la cruz de Cristo. Luego esa naturaleza cambia al nacer de nuevo y ahora somos transformados para buenas obras. Entonces, esa naturaleza que teníamos antes de llegar al Señor la compartimos todos. Si el Señor de una misma masa, hizo vasos para honra y vasos para deshonra. Entonces el hermano que se siente tan especial y tan diferente al hermano en Cristo, porque cuando ha aceptado a Cristo y ha sido transformado, es mi hermano, se siente tan superior a alguien que vivió una vida homosexual o que está lidiando con ese tema, tiene que entender que de la misma masa de donde el Señor tomó para hacer un vaso para honra, que es su caso, de esa misma masa viene también su hermano, al que no quiere abrazar, al que no quiere darle la mano. Creo que este tema en las comunidades pentecostales tiene que ser conversado y tiene que ser entendido. No es posible que ofrezcamos a un grupo de la población menos misericordia que al resto. Creo que si actuamos de esa manera, no estamos entendiendo el Evangelio, claramente. Y ahí solamente para complementar desde mi punto de vista, ahí es la diferencia entre lo que es cosmovisión y lo que es ideología. Nuestra cosmovisión apunta a que todos los hombres, seres humanos me refiero, somos pecadores. Entonces no hay diferencia entre uno y otro. Y el amor de Cristo, el amor de Dios nos abraza a todos.
Pero la ideología, esa situación compleja en la cual nosotros hoy en día nos estamos enfrentando como iglesia, como comunidad cristiana, como familia incluso, ustedes dos lo mencionaban, está ahí. Entonces, el tema acá, y quiero hacer un énfasis muy grande en esto, no es contra él o la homosexual, sino que acá es el tema, creo que lo que estamos abordando en este último espacio de comentario, es contra la ideología que de alguna forma trata de abarcarlo todo y de presionar. Y creo que ahí está esa diferencia. Nuestra cosmovisión cristiana es de bienvenida, es presentar a Jesucristo, es el Salvador de la humanidad para nosotros, y le extendemos esa invitación, la misma que nosotros hemos recibido, el mismo cambio de vida. No significa que somos, digamos que no pecamos, pero sí tenemos un refugio al cual acudir cuando lo hacemos, y ese es el Señor Jesucristo. Eso quería decir, Daniel Antilef. Bueno, sí, ya concuerdo con lo que ambos han dicho. Y a mí me tocó en algún momento de mi vida participar por varios años en las cárceles. Impactante cuando entré a una cárcel, por ejemplo, vi el primer beso homosexual de mi vida. Nunca había visto algo así y me vi expuesto a una edad más o menos temprana a esa realidad que me chocó en su momento. Y luego me tocó compartir y entrar a los módulos de homosexuales dentro de las cárceles, donde los mismos hermanos que entraban se peleaban por no ir a ese módulo. Y siempre los que entraban y los que el pajarito nuevo la lleva, entraba al módulo de los homosexuales y era chocante como ver como los hermanos a veces que entraban contigo, el desprecio profundo que había y que lo sentía la misma persona que iba a ser visitada. También me tocó estar 2 años participando en un basural donde trabajé por 2 años asistiendo a gente que vivía en un basural, gente muy vulnerable y gente también en condiciones de calle y que también tenían comportamiento homosexual en su momento o que fueron abusados incluso en la calle. Y me tocó ver cómo al invitarlos a una congregación de la que yo en algún momento fui parte, no hallaron cabida en la congregación. Y decidieron volver a la calle y decían, nosotros preferimos estar aquí con gente que realmente nos quiere y considera quiénes somos, y no porque nos ven sin un terno o tal vez con manera un poco más fuerte, no nos van a dar una bienvenida en una congregación. Entonces, desde ese punto de vista, a muchas iglesias, no a todas, a muchas iglesias les falta eso, les falta la calle, digamos así. Pero también este problema no se da solamente en la calle, se da también a otros niveles, a distintos niveles. Y la iglesia debe ser transversal en brindar y en abrir las puertas y en tener las herramientas para acoger a todo tipo de personas que están en sufrimiento. Nosotros tenemos las herramientas, podríamos prepararnos mejor, pero por ahí va el tema. Dios nos da esas capacidades y tenemos que utilizarlas. En vez de encerrarnos y ensimismarnos en nosotros, también ver que el real impacto está en eso, en ir y recibirlos también. Sí, pues mira, ahí nosotros, la verdad que para que también nuestros seguidores puedan entender un poco, nosotros tres hemos tenido la oportunidad de estar participando en el Ministerio Carcelario en la cárcel. Hemos visto varias cosas, una de las cosas que retrataba ahí Daniel Antilef también la hemos visto de cerca y es una bendición ser un vaso de honra para llevar el Evangelio. Daniel Díaz, para ya terminar. Yo con esto me despido, espero que tengan una excelente semana, nos vemos en otro episodio. No, yo también voy cerrando, ¿sí? No voy a comentar más. Quiero cerrar invitándolos al siguiente episodio, que va a cerrar el análisis de este review. Y el siguiente episodio va a ser de un tema incluso más delicado del que hemos tratado ahora, que es la identidad de género. Es incluso más delicado porque si los problemas de salud mental en la comunidad LGB son problemáticos, la comunidad que involucra el tema de la identidad de género, los estudios preliminares o los pocos estudios disponibles, porque este es un tema que se ha estudiado incluso menos, pero los pocos estudios disponibles tienen datos que son alarmantes. Y en esto también, bueno, dejarlos invitados para estudiar sobre eso, porque también creo que ahí hay información que como padres debiésemos saber. A la hora de abordar estos temas tan delicados, debiesen darse la información completa. La libertad que tiene cada uno para
autodefinirse y tomar las decisiones de su vida como mejor les parezca cuando tengan edad para hacerlo, creo yo. Y lo otro son los contras. ¿Cuáles son los contras que tienen este estilo de vida? Creo que debiese ser responsabilidad de cada padre dar esta información a sus hijos si es que por una razón ideológica en los colegios no se está dando. Eso, dejarlos invitados para la semana que viene. Estos estudios, o sea, estos podcasts están saliendo con bastante demora. Nosotros estamos grabando este podcast ahora en la primera semana de julio, el primer fin de semana de julio, hoy día es 4 de julio, Día de la Independencia. Y entonces, lo más probable es que este episodio salga como en agosto o principio de septiembre. Entonces, cuando salgan estos episodios y si es que se genera alguna discusión en los comentarios con el primer episodio, este episodio y el siguiente, nosotros eventualmente podríamos contestar, podríamos hacer un episodio enfocado netamente en contestar algunas objeciones, pero ya sería para bastante más adelante. Eso quiero que quede claro un poco el delay que tiene este programa. Y con eso ya cerraríamos, yo creo, y los dejamos invitados para la semana que viene, los dejamos invitados obviamente a seguir el canal, a suscribirse, a todo lo que dicen los youtubers, presionar la campanita y eso. Dios les bendiga y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, nos vemos, que estén bien. Chao, que estén bien. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Si te gustó, te invitamos a darnos like y seguirnos en cada una de nuestras plataformas. Desde ya esperamos contar contigo para un próximo episodio de La Última Banca.